pero es muy frágil. Entonces, si solo yo me quedaría en trombo blanco, estornudo y ya se salió el tapón. Me raspo y ya se salió el tapón. Sacudo y ya se salió el tapón. Entonces, no es muy duradero. Por ese motivo es que la hemostasia secundaria va a trabajar sobre ese tapón blanco y lo va a endurecer. ¿Y cómo lo va a endurecer? A través de la fibrina. La fibrina es una serie de cuerdas, por así decirlo, que envuelven al tapón y le dan dureza, rigidez, durísimo, como una piedra. Literal, lo va a hacer un piedrón, indestructible. De tal forma que yo puedo seguir con mi día a día y eso va a estar ocluido, no me voy a desangrar. Y de esta manera, ¿para qué sirve este tapón? No se va a quedar eternamente, va a permanecer hasta que el endotelio, las capas del vaso que se dañaron, se restituyan. Una vez que se restituyan, pues logren cubrir ese huequito, de alguna forma se resane lo que se dañó, y cuando ya se solucionó el problema, ya se restituyó lo que se había roto, pues ahora damos paso a la última etapa, que es la fibrinolisis. ¿En qué consiste la fibrinolisis? En destruir ese tapón. Ese tapón no se puede quedar para siempre, porque si se queda para siempre y en algún momento se desprendiera o creciera, pues me podría tapar ese vaso y habría una muerte de la zona que esté irrigada por ese vaso sanguíneo. Entonces sería muy peligroso que se quede para siempre. Entonces la última etapa se encarga de degradar el tapón para que pueda seguir con mi vida como si nada hubiera ocurrido. Entonces, ya les he dicho en líneas generales cómo funciona lo que es coagulación. Hemostasia, ¿no? En primer lugar hay vasoespasmo, en segundo lugar hay coagulación, que tiene dos etapas, primaria y secundaria. La primaria le pertenece a las plaquetas, forman el trombo blanco, que es un tapón, pero es muy lábil, es muy frágil. Y luego viene la hemostasia secundaria, que lo que hace es endurecer ese tapón, entonces lo vuelve una piedra. De esta manera, pues hace que no me desangre y permita que se recupere el endotelio y las demás capas del vaso sanguíneo. Y cuando ya todo lo logramos, ya se restituyó, pues lo destruyo a través de la fibrinolisis. Ahora, en el caso de la hemostasia secundaria, como les dije, el objetivo es formar fibrina. Pero la única manera para poder obtener biofibrina es a través de la famosa cascada de coagulación. Esta de acá. Esa es la cascada de coagulación. Entonces, se van a activar una serie de factores y todos estos factores van a confluir en conseguir que la fibrina se active. ¿Qué pasa? Nuestro organismo, nuestra sangre, tiene todos los factores de coagulación, solo que durmiendo, o sea, inactivados. Cuando hay una lesión, corresponde despertarlos. Y este despertar es en cascada. Uno despierta al otro, despierta al otro, despierta al otro. Y al final, como les mencionaba, el fibrinógeno, que es el factor que nos interesa activar, está como líquido en la sangre, soluble. Entonces, cuando hay una lesión, yo quiero volverlo de soluble a sólido, a que se formen esos lazos que les decía para que endurezca. Esa es la famosa fibrina. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la cascada de coagulación? Convertir el fibrinógeno, que es líquido, en fibrina para que pueda endurecer el trombo. Para lograr esto, tengo dos vías. Tengo la vía intrínseca de la coagulación y la vía extrínseca de la coagulación. ¿Me tengo que aprender toda la cascada de coagulación? Sí. Y eso les tiene que quedar para toda su carrera porque van a utilizar mucho. O sea, se la tienen que aprender bien. Entonces, hay muchas maneras para aprender la cascada de la coagulación, pero les voy a enseñar una que siempre me ayuda. A ver. Entonces, en hemostasia secundaria hemos dicho que el objetivo es convertir el fibrinógeno en fibrina. Para esto, mencionarles dos cositas adicionales. La primera
es que los factores de coagulación se les llama por números romanos y se les llama también por nombres propios. Les voy a enseñar ahorita con números romanos y después ya le vamos a agregar los nombres propios, ¿ya? Porque los nombres propios también es otra lista más grande. ¿Quieren ver? Ignorancia. Ya, no se preocupen, vamos por partes. Entonces, para que aprendamos la cascada de la coagulación, la forma más sencilla es ir como el cangrejo, ya del final hacia el principio. Entonces, ¿cuál era el objetivo de la cascada de la coagulación? Transformar fibrinógeno en fibrina. ¿Y qué creen? ¿Cuál es el número del fibrinógeno? El número 1. ¿Ok? A pesar de que es el objetivo, es el número 1. Entonces, comienzo con el 1 que está durmiendo, y el objetivo es transformarlo en 1 activado, ¿verdad? Despierto. Listo. ¿Quién va a despertar al 1? ¿Quién cree? El 2. Claro, el 2. Entonces, el 2 activado, porque para despertar tiene que estar despierto, ¿no es cierto? Entonces, el 2 activado despierta al 1 y lo convierte en 1 activado. Pero previamente, el 2, ¿cómo estaba? Durmiendo, ¿no es cierto? Entonces, el 2 estaba durmiendo, despertó, y ya despierto, despierta al 1 y lo convierte en 1 activado. Pero ahora viene la pregunta, ¿quién despierta al 2? No es tan fácil, no es tan fácil. ¿Saben quién despierta al 2? Despierta. A ver. Adivinen qué estoy dibujando. Vamos a jugar a Pictionary. Un gato. Sí, soy muy mala, la verdad, de un gato. Ya sé. Sí, la vaca. ¿Quién despierta el 2? La vacaxa. No es cualquier vaca, es una vaca. Entonces está así con sus lentes. Es una vaca. ¿Por qué? ¿Quién va a despertar al 2? Despierta el complejo protrombinasa. Y este complejo protrombinasa está constituido por el 5 activado, el calcio y el 10 activado. Entonces, todo este complejo despierta al 2, porque el 2 se llama protrombina, por eso se llama complejo protrombinasa. ¿Se acuerdan que les dije tiene número y tiene nombre propio? El nombre propio del 2 es protrombina y cuando se despierta es trombina. ¿Listo? Ahora viene la siguiente pregunta. Estos están activados, pero antes estaba inactivado, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién despierta a la vacaxa? Entonces, de los 3 elementos que tiene, en realidad, a quien hay que despertar es al último, al 10. ¿Ok? Entonces, ¿quién despierta al 10? Aquí hay 2 posibilidades. 2 posibilidades. Que sea a través de la vía intrínseca o a través de la vía extrínseca. ¿Y cómo despertamos una vaquita? Con una tenaza de electricidad, ¿no es cierto? ¿Qué más? Con una tenaza. Entonces, si se llama ¿sobre quién actúa? Sobre el 10, porque es 10 en inglés, ¿no es cierto? Ya, entonces la tenaza. Tenemos tenaza, acá vamos a dibujar a la tenaza, acá la otra tenaza. Tenemos a la tenaza de la vía extrínseca y a la tenaza de la vía intrínseca. La tenaza de la vía extrínseca, acá extrínseca, se llama 37, ¿ok? Mientras que la tenaza de la vía intrínseca se llama 98. ¿Ok? Entonces, ya tenemos la vía extrínseca completa. ¿Por qué? La vía extrínseca comienza con el factor 3. El 3 estimula al 7. El 3 con el 7 activados activan al 10 porque son la tenaza de la vía extrínseca.
El 10 activado se une con el 5 activado y el calcio y van a formar el complejo protrombínico, el complejo protrombinasa y van a despertar al 2 y lo vuelven en 2 activado y luego el 2 activado despierta al 1 y lo vuelve en 1 activado. Esa es la vía extrínseca. Ahora viene la vía intrínseca. La vía intrínseca es más larga, pero está bien fácil. A ver, miren más allá. Ya tienen los números ahí puestos. ¿Qué números nos está faltando? Ya, el 4 no existe. El 4 es el calcio. El 4 es el calcio. Ya, el 6 no existe. El 3 está ahí. El 7 está ahí. 5 está Y este en la el base. 8. ¿Qué le sigue al 9? 10. Y está el 10. ¿Qué le sigue al 10? 11. 11. ¿Qué le sigue al 11? 12. Y está la 20. ¿Listo? ¿Quieren corroborar? Entonces, miren, aquí el 12 se activa y activa el 11. El 11 activa al 9. El 9 con el 8 forman la tenaza y activan al 10. El 10 forma con el 5 activado y el calcio el activador de la protrombina. Y de la misma forma en la vía extrínseca comienza el 3 con el 7, luego el 3 con el 7 activan al 10 y luego el 5, el calcio y el 10 van a activar también a la protrombina, convierte la protrombina en trombina, que es el 2 en 2 activado, y luego el 1 en 1 activado. Y ya está. Ahora, un detallito que no lo he omitido, solo que es detalles de esta cascada, es que el calcio está casi presente en todas las activaciones. O sea, si bien es cierto, en la vacaxa resulta fundamental para la mnemotecnia, pero en realidad el calcio está en todas partes. Miren, calcio acá, 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 calcio por todos lados. Entonces, para completar, para afinar su cascada de la coagulación, una vez que dibujan su cascada de la coagulación, pues le ponen más calcio, más calcio, más calcio, más calcio, más calcio, más calcio. ¿Sí? Calcio a todo. Y lo último, les mencionaba que el objetivo de la fibrina, ¿cuál era? Era envolver al coágulo, al trombo blanco, para endurecerlo, ¿no es cierto? Entonces, aquí está mi trombo blanco, se formó la fibrina, envuelve, y para terminar y que esté bien envuelto, su rozón. ¿Quién es el rozón? ¿Qué número nos falta? 3, el factor 3. Ahora le agregamos los nombres propios. Nombres propios. El factor, empecemos de abajo. El factor 13 se llama factor estabilizador del coágulo. Claro, porque le hago un rozón para que se mantenga bien estable. Estabilizador del coágulo. El 1 es fibrinógeno cuando está durmiendo y fibrina cuando está despierto. El 2 es protrombina y cuando se activa se convierte en trombina. Por ende, este complejo es el complejo que activa la protrombina, ¿no es cierto? Y además, este segundo sí se llama tenaza, ese no me inventé, así se llama. O 10-asa, pero 10-asa suena horrible. Tenaza menor, ¿sí? Que son los que van a activar al 10, ¿ok? ¿Y qué otro nombre importante? El 3. El 3 se llama factor tisular, ¿ya? Y ¿qué más? ¿Qué más? Los demás también tienen nombres propios, los antimofílicos y demás, pero esos son los nombres más utilizados. El 3, el del 10, no, perdón, el 3, los complejos, el 2, el 1 y el 13. Son los que más se emplea y más conocidos en los nombres propios. ¿Ok? Muy bien.
Ahora vamos a... Ahora que ya tenemos el contexto, es hora de entender los... ¿Ves? Ahí están los nombres propios. El fibrinógeno, la protrombina, la tromboplastina y así sucesivamente. Ya está. Entonces, aquí. Aquí. Vamos. ¿Cómo evalúo cada día laboratorialmente? ¿Cómo me doy cuenta que mi paciente está cumpliendo bien con su hemostasia primaria, bien con su hemostasia secundaria? Pues la hemostasia primaria se evalúa de dos maneras. Una, en primer lugar, ¿quién era el protagonista de la hemostasia primaria? Las plaquetas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo puedo evaluar las plaquetas? Contándolas, y esto es a través de un examen de hemograma, que es el clásico que cuenta plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos. Y la segunda es a través del famoso tiempo de sangría. El tiempo de sangría va a evaluar la función de la plaqueta, que la plaqueta esté cumpliendo efectivamente con adhesión, activación, secreción y agregación. ¿Ok? Este tiempo de sangría básicamente consiste en hacer un pichoncito en el óvulo de la orejita y esperar hasta que deje de sangrar. Y cuando deja de sangrar, paro el cronómetro y tiene que haber pasado entre 1 y 3 minutos. Más de eso no, porque si ha pasado más tiempo, pues ahí las plaquetas no están funcionando del todo bien. Punto número 2, eso es en cuanto al tiempo de sangría. Punto número 2, tenemos el examen de coagulación, el tiempo de coagulación. El tiempo de coagulación valora todo, hemostasia primaria y hemostasia secundaria. Y básicamente es, me sacan sangrecita y a 37 grados de temperatura vemos cuánto tiempo demora en hacerse coágulo, o sea, en pasar del trombo frágil al trombo duro, piedra, ¿ok? Que más o menos es un tiempo promedio entre 3 y 10 minutos. Y eso es lo que también vamos a hacer el día de hoy. Esos dos estudios los vamos a hacer. Tiempo de sangría y tiempo de coagulación. También se puede hacer el TP, el TPTA, que son estudios para evaluar la vía extrínseca y la vía intrínseca, pero son estudios, la verdad que no se observan muy bien, porque tienes que esperar a que se forme la fibrina, y la fibrina son hilitos muy delgaditos, que solamente lo ve el que está haciendo, porque lo tiene que trabajar a 37 grados. Todos los demás no ven nada. Entonces, por eso no resulta muy práctico para el laboratorio. Nos vamos a centrar principalmente en los dos que sí son muy notorios. ¿Ok? Entonces, hagamos esta práctica.